Esta mañana hemos inaugurado, servidor en concreto, hecho la primera ponencia sobre Dios en la filosofía de Julián Marías. Y hay una cosa que les voy a comentar que me ha gustado mucho porque ayer, repasando la ponencia, la encontré como algo novedoso. Julián Marías es un filósofo de la verdad, está instalado en la verdad y como consecuencia de eso encuentra a Dios y desde Dios a Jesucristo y no se llama filósofo cristiano, pero sí que él entiende la racionalidad de la fe, de tal manera y de tal punto la entiende que todos sus ejemplos es, pues no tenemos a Dios, no podemos retener a Dios, pero tenemos al hombre, tenemos a la persona humana que así es una innovación radical de la realidad y lo es porque no se puede reducir a las realidades dadas, que son la genética y el medio ambiente, es mucho más que eso, y por tanto solo se puede hablar del hombre como es novo y es nilo, nuevo y de la nada. Creación, esa palabra de la creación en la que el diccionario dice de la nada, ¿no? Eso es muy bonito. Eso lo hemos unido con lo de esta mujer, con lo de Natalia Moratala, en el Plus de Realidad, que ella afirma, siguiendo la teoría hilomórfica, que lógicamente en el hombre desde la concepción hay un ser personal que surge justamente por ese plus de realidad que los científicos no saben cómo llamarle y le llaman más realidad, plus de realidad. Entonces, pues hemos seguido un poco viendo toda la perspectiva cristiana antes y después de Cristo, como ha habido otro mundo, el cristianismo ha supuesto para la humanidad algo tan maravilloso y tal, y sobre todo, y entonces nos hemos centrado en dos cosas. Uno, cómo el cristianismo, esto a José Alfredo le va a encantar porque él ha vivido conmigo estas cosas, cómo el cristianismo cambia el mitos por el logos. Precioso. O sea, en la mitología, ¿por qué se crea? La mitología se crea para dar contenido a realidades fundantes que no se sabe cómo darlas. Entonces se crea un mito. Pues el cristianismo desde el principio, santos padres, tal, lo que hace es dialogar con la razón. Se coge la filosofía griega, se coge los mousios, se coge el concepto de persona, se coge para poder dialogar con la razón y dar una explicación sensata, seria, no mitológica. Eso es avance increíble, ¿eh? Casi como los que decían que en América no solo llevamos la evangelización, sino el concepto de razón. Casi. Entonces, viendo esto esta mañana, anoche viendo una nota, yo me quedé trabajando un poco esto y vi que Marías decía, bueno, claro, la resurrección ya es un concepto más cristiano. Ya no podemos hablar aquí ya de la inmortalidad del alma, tal, pero es más cristiano. Pero, dice él, pero vamos a ver, desde el pensamiento, si creemos que la primera creación ha podido ser el novo y es nilo, ¿por qué unido a la persona, a la carne, no puede haber una nueva recreación? ¿Por qué si la primera y no la segunda? Me abrió la cabeza muchísimo porque dije, es verdad, sí, es como cuando yo estudiaba teología y me di cuenta que lo importante no era creer en el infierno ni el purgatorio, era creer en Dios. Si Dios existía, una vez que existía Dios podía existir todo, porque era capaz de todo, Dios es capaz de todo, ¿no? Entonces existió la primera creación y la entendemos por un acto intelectual, como la hemos explicado, ¿por qué no puede haber una nueva recreación, puesto que el cuerpo muere y tiene que volver a recrearse, ¿no? Desde la carne? Y aquello me tuvo 2 horas ahí, pero me gustó tanto que esta mañana lo hemos podido dedicar. Ahora sí, don Enrique, tienes tu ponencia dentro de un momento. Miren, aquí dice muchas cosas muy interesantes de don Enrique, que nació en el 62 en Madrid, que obtuvo la licenciatura en Filosofía y Educación por la Universidad Complutense de Madrid, se licenció en Filosofía por la Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum. Doctor en Filosofía por el Angelicum también en el 92, con una tesis titulada Filosofía Política de la Corona Española en Indias. Estudio según la legislación y el pensamiento de las casas Victoria y Marías, que consiguió la máxima calificación. Pues entonces tú esto te sonará mucho de que no solo llevamos la evangelización, sino el concepto de razón, por lo que supone la conceptualización en la vida de las personas, ¿no? Fue ordenado presbítero en el 89. Te ordenó don Marcelo, ¿no? Lo menor cardenal don Marcelo, en Toledo. Por tanto, él fue primero de la diócesis de Toledo y luego de la diócesis de Madrid. Preparó y ordenó las colecciones de artículos de Julián Marías publicados en los libros siguientes, El curso del tiempo, en cuyo prólogo el propio Julián Marías escribe: en la preparación y ordenación de este libro ha sido de inapreciable ayuda mi amigo Enrique González Fernández, a quien quiero expresar mi profundo agradecimiento. Tratado sobre la convivencia, concordia sin acuerdo entre los 2 siglos, fuerza y razón. También corrigió las pruebas de sus libros publicados en el 98. Asimismo, Julián Marías le dictó sus artículos, unos 250 dictados y pasados
en el año 2000. Desde 2008 es profesor asociado de la Facultad de Filosofía. Bueno, estos artículos serían muchas terceras de ABC, ¿no? Sí, la mayoría. La mayoría terceras de ABC. Desde el 2008 es profesor asociado de la Facultad de Filosofía de la Universidad San Dámaso de Madrid. Entre sus libros destacan las siguientes: La belleza en Cristo, una comprensión filosófica del Evangelio con prólogo de Julián Marías, obra traducida al inglés por Harold Raleigh, que estuvo aquí en esta universidad. El renacimiento del humanismo, filosofía frente a la barbarie, quién era Alfonso XIII, con 2 ediciones, filosofía política de la corona de Indias, la monarquía española y América, con prefacio de don Juan de Borbón, con el cual le unía una gran amistad. Pensar España, con Julián Marías, dejar vivir Marías y Leyum en defensa de la vida. Es precioso ese libro. Conocer a Dios, nacionalismo y cristianismo, con el prólogo de Jaime Mayor Oleja y epílogo de Josep Tarradellas. Julián Marías, apóstol de la divina razón, con prólogo de Harold Raleigh, y próximamente se publicará otra filosofía cristiana. ¿Esta no se ha publicado ya? Se publicará el año que viene. El año que viene. Además, es autor, este es distinto a la divina razón, entonces, ¿no? Es autor de más de 50 artículos publicados en revistas especialidades. Por último, acaba de publicarse en Estados Unidos la traducción que ha hecho al español del libro en inglés de Harold Raleigh titulado El Dios desconocido. El título de su ponencia. Bueno, hay una cosa, un detalle más, sobre todo porque aquí hay amantes del cine. Él era de la fila 10, acompañaba a don Julián Marías a la fila 10 a ver el cine. Y supongo que tendría sustanciales comentarios más de una vez después de la película, porque uno al cine cuesta mucho ir solo. Yo me acuerdo la única vez en mi vida que era párroco de una parroquia, me hicieron delegado de pastoral universitaria don Miguel Roca, y estando aquí una tarde dije, oye, pues sí, mira, como no tengo parroquia, voy al cine. Y cuando me vi yo solo en el cine me sentí tan mal, que me di cuenta que era una liturgia eso de ir al cine también, que lo bonito era ir acompañado, comentar, pero ir solo era un poco... No me entendía a mí mismo allí, ¿qué hacía yo allí? ¿Qué podía estar haciendo yo allí? No sé, como si me hubieran pillado en algo horroroso, y no era tan horroroso, pero no me gustó. Entonces supongo que más de una ocasión iríais comentando qué película ibais a ver y volveréis, porque ¿qué habrás visto con don Julián? ¿50 películas? Más o menos, sí, aproximadamente. Pues sí, bien. muchas películas. Está bien. En el cine y después en su casa. En su casa. Bien, pues todo eso, don Julián le quería muchísimo. A mí me hablaba de él, me hablaba de él mucho, porque él ha sido mucho para don Julián. Julián, sé que estaba enfermo, venía del hospital, y que se quedaba con él por la noche era él. Eso es muy grande, o sea que lleva una relación muy, muy especial con el maestro. Y bueno, gracias a Dios. De hecho, yo te conozco después, ¿no? Voy a buscarte, digo, oye, don Julián me ha hablado de ti, pero no te conozco, tal, y empezamos ahí. Tú me mirabas con esa mirada tuya inteligente, pero al mismo tiempo quién será, ¿no? Que querrá así un poco. Pero bueno, que con toda la razón del mundo, y que es de gente inteligente. Don Julián también era así serio para coger el teléfono y un poco prepararse a ver ante quién le podía venir. Bien, pues el título de la ponencia es la entrada en sí mismo para entrar en Dios, en la filosofía de don Julián Marías. Tiene la palabra el doctor González Fernández. Buenas tardes. Muchas gracias, don José Luis. A Julián Marías le agradaba recordar una frase poco conocida de San Agustín. Si la sabiduría es Dios, el verdadero filósofo es quien ama a Dios. Si sapientia Deus est, verus philosophus est amator Dei. Aquí encontramos, formulada en la antigüedad por ese padre de la Iglesia, una convicción muy arraigada de nuestro filósofo: la unión inseparable entre la razón y el amor, tanto en Dios, que es a la vez logos y agape, como en el hombre, creado a su imagen y semejanza. Por ello la persona humana es para Marías no solo racional, sino criatura amorosa, que es así como llama al hombre. Lo que ocurre es que la razón, como dice él, acompaña a todos los hombres, pero no siempre su ejercicio. Esto lo vemos día a día. Ya Heráclito hablaba de esa razón común y divina, por participación en la cual nos volvemos racionales.
De manera que Heráclito calificaba ya la razón como divina. Lo que pasa es que en lugar de utilizar la razón, tiende a usarse un sucedáneo suyo, el razonamiento o el raciocinio. Lo mismo cabía decir respecto del amor. Se entiende del amor verdadero y no de sus sucedáneos. Si la relación del hombre con la razón no consiste primariamente, como dice Julián Marías, en poseerla, sino en necesitarla y buscarla, en esforzarla por su conquista y ejercicio, igual cabe afirmar respecto del amor. Por eso Marías se opone a la idea de la ceguera del amor, propia tanto del racionalismo como del irracionalismo. Amor y razón son inseparables. Más aún, para Julián Marías, el amor no es ciego, sino que es perspicaz. Normalmente se considera lo contrario, que el amor no tiene nada que ver con la razón. Para Julián Marías, sin embargo, ocurre que el verdadero amor va siempre acompañado de la razón auténtica. Por eso Ortega enseñaba a vivir desde sí mismos, no como nos digan otros. Ortega invita a vivir entrando en sí mismos. Por eso al filósofo madrileño le encanta esa palabra que es ensimismamiento, opuesta a la alteración. Frecuentemente, en cambio, el hombre vive como otro, como alter, vive alterado. Al imperativo convertíos, Ortega prefería decir ensimismaos, vivid según vuestro propio yo. Hoy las técnicas de envilecimiento, eso que Gabriel Marcel, amigo de Julián Marías, llamaba technique d'avilissement, invitan a hacer lo más fácil y cómodo, la huida de sí mismo, la despersonalización, una existencia desde el hombre exterior. Muchos están interesados en el envilecimiento y la deshumanización para que el hombre sea manipulable. Por eso a tantas personas les resulta muy difícil encontrar a Dios en su propia vida. Hace falta valentía, valor, para entrar en sí mismo, para ensimismarse. Según Ortega, palabras literales suyas, cuando el hombre se queda solo, de verdad solo, ipso facto aparece Dios. De modo que es quedarse solo con Dios. Hasta ahí el texto de Ortega, bien significativo. Pero en nuestra época la fragmentación de la vida es la gran amenaza. La mayoría de las personas vive en una interna atomización, en una curiosa dispersión que dificulta la entrada en sí mismo, vacía la intimidad y hace precaria la posesión de la propia vida. Las palabras latinas intus e intra tienen un comparativo, interior, lo que está más adentro. Pero hay un superlativo, que es intimus, que designa lo más interior, la suma interioridad. Hay que entrar ahí. Por eso San Agustín acuñó esa frase tan prodigiosa: no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Noli forasire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. De tal manera que el hombre interior viene contrapuesto al hombre exterior, del cual ya hablaba San Pablo. San Anselmo, por su parte, un agustiniano, en la Edad Media, se refería al hombre insensato, incipiens, afron, el que está fuera de sí o enajenado, e invita a la entrada en sí mismo, a la plena posesión. Por algo Ortega dijo también las siguientes palabras: cuando el hombre se queda en efecto y radicalmente solo consigo, se encuentra con que en el fondo de su soledad brota la fuente de la verdad. Y sigue diciendo: el hombre no descubre la verdad sino en la soledad consigo. Entonces la soledad
según Ortega, se convierte en lo que bellamente llama San Juan de la Cruz la soledad sonora. Nuestro mundo actual, como el de todas las épocas, no nos engañemos, porque ha habido momentos todavía más difíciles que el actual, fomenta hacer lo contrario, la salida de ese yo interior. Hay otra frase de San Agustín que a Julián Marías a sí mismo le agradaba citar, que es esa non intratur in veritatem nisi per caritatem. No se entra en la verdad sino por el amor. Frecuentemente, sin embargo, tienden a oponerse la verdad y el amor cuando van unidas. Si en el hombre interior reside la verdad, esta solo se alcanza mediante la caridad. Por eso el amor debe ser la máxima razón de la vida de Dios. No olvidemos esa afirmación categórica de San Juan. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El año 1935, Julián Marías, a sus 21 años de edad, escribió su primer ensayo sobre un agustiniano como San Anselmo, en el que decía que para el autor del Proslogion, encontrar luminoso al Dios que al fin se muestra está en relación estricta con el amor que vivifica la fe. Que amándote te encuentre, que encontrándote te ame. La fe viva hace buscar la faz divina, ostensa y en la luz, en su verdad. El hombre está hecho para ver a Dios. La fe viva, sigue diciendo Julián Marías, al restituirnos a Dios, restituye a cada hombre a sí propio, le hace ser quien es y saber lo que es en Dios. El que niega a Dios es el empirista o sensualista, para el cual nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos, según esa famosa tesis nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Pero el conocimiento superior, que es la frónesis, dice Julián Marías, comentando a San Anselmo, se contrapone precisamente a los sentidos, a la sensación. Y esa frónesis es algo interior o íntimo, es lo que más propiamente constituye al hombre. El hombre interior o interiorizado encuentra a Dios. Al entrar en sí mismo, sigue diciendo Marías, el hombre se encuentra con lo que es y por eso al mismo tiempo con Dios. Y la entrada en sí mismo es el principio de la contemplación de Dios, el comienzo de la teología. Al año siguiente, en 1936, en otro ensayo titulado La pérdida de Dios, expresaba María su desacuerdo respecto de aquellos que desde el siglo XVII iniciaron un proceso mediante el cual Dios se va apartando de la razón, porque consideraban que Dios no debe ajustarse a la racionalidad, lo cual trajo como consecuencia el pensar que no es posible hacer gran cosa con la razón aplicada a Dios. Según ellos, Dios no es pues objeto propio de la razón. María se atrevía a discrepar de Descartes, para quien la razón no puede nada con el gran tema de Dios. Según el filósofo francés, sería menester ser más que hombre. Recordemos que Julián Marías, cuando escribió esto, era un joven de 22 años, nada más y nada menos. Ese jovencito era tan amador de Dios que cierto día durante la Guerra Civil resultó atraído, caminando por la Feria del Libro de Madrid, resultó atraído por los 2 tomos del libro del padre Gratry, La connaissance de Dieu, el conocimiento de Dios, que enseguida compró, leyó con viva complacencia e hizo el propósito de traducir, como así ocurrió años después. Incluso quiso que su tesis doctoral fuera sobre ese autor francés cuyo afán por dar a conocer a Dios le parecía extraordinario. Pero esa tesis, como ustedes saben, resultó rechazada y suspendida por aquellos que, en lugar de razonar y de amar, excluían y odiaban
en nombre de un falso Dios. Ocurre lo siguiente que expone el citado padre Gratry, traducido por nuestro filósofo, con las siguientes palabras. Parece que hayamos perdido la confianza en el poder de la razón. Desconfiamos de sus formas y de sus instrumentos, del razonamiento y de la lógica. Pero ¿dónde están hoy los espíritus medianamente razonables? La razón, poder central, no es ya fuerza libre. Dios es aún desconocido de la mayoría de los hombres. Qué pocos seres razonables cultivan en sí el don sagrado de la razón. En la humanidad casi entera, la razón, ese talento sagrado confiado por Dios a todo hombre que viene a este mundo, permanece estéril y soterrada. Quien quiera que mantenga la razón y sus leyes, expone al mundo al triunfo del catolicismo. Sigue diciendo el padre Gratry y continúa. Y es precisamente por esto por lo que se ataca hoy a la razón, porque la razón es una fuerza que busca su principio y su fin. Y la verdad es que el principio y el fin de la razón es Dios. Así termina la traducción que Julián Marías hizo de ese texto prodigioso del padre Gratry. Recuerdo que el último libro de Julián Marías se titula La fuerza de la razón, parafraseando al padre Gratry. En 1941, con 27 años de edad, Marías escribió un artículo titulado El problema de Dios en la filosofía de nuestro tiempo, muy atacado por sus enemigos, tanto que estuvo a punto de costarle la vida a esa revista. Y en ese artículo, tras recordar que la fenomenología de Husserl excluye y elude el problema de Dios, que aparece como un concepto límite nocionológico, se duele Marías de que la vida contemporánea está en cierto sentido últimamente apartada de lo divino. La filosofía de nuestro tiempo elude a Dios, y esto es lo más grave, porque el sentido radical de esa filosofía y de nuestra relación con ella pende de esta cuestión. La suerte intelectual de nuestra filosofía, y en suma su verdad, se cifran en su modo de enfrentarse con el problema de Dios. Repito que ese jovencito tenía solo 27 años de edad cuando escribió este texto. En ese artículo subrayaba cómo para su admirado Gratry, Dios tiene que estar al alcance de todos los hombres, porque la luz divina ilumina a todo hombre que viene a este mundo. A Gratry le agrada mucho recordar ese versículo de San Juan. El logos, la razón, es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y sigue diciendo Julián Marías, si hay un conocimiento de Dios, este se funda en una dimensión esencial del hombre. No olvidemos que el significado auténtico de esencial tiene que ver con haber, esencia, bienes, contenido, patrimonio. Y este patrimonio del hombre es su razón, su amor, sus obras, su historia, junto con aquel que habita en su interior, el mismo Dios. En su tesis doctoral puede leerse que el ateísmo es el falseamiento de la razón, porque ésta es un reflejo de la luz divina en el alma del hombre. Como Dios habla al hombre, esto hace que pueda insertarse en la razón humana un germen sobrenatural, mediante el cual es posible el paso de la razón a la fe. De este modo, la razón humana, después de llegar al término del orden inferior del conocimiento de Dios, puede, según Julián Marías, con la ayuda de Dios, penetrar de algún modo en el otro orden y alcanzar la otra luz, la luz sobrenatural de la razón, que no anula la puramente humana, sino que la esclarece. El hombre, según el padre Gratry, encuentra a Dios en el fondo de su alma, y su relación primaria con Dios es radical, porque la persona tiene su fundamento y su raíz en Dios. El hombre encuentra en su fondo un contacto divino y allí reside su fuerza que lo hace ser. Recibe de Dios el impulso y la fuerza para vivir. Y vivir no es simplemente ser, sino lo que hace el hombre gracias a la fuerza que recibe del contacto de Dios. Porque el modo concreto como Dios hace vivir al hombre es sosteniéndolo.
Dios es, pues, por tanto, el fundamento de la vida humana. El hombre es y vive desde su centro raíz, que es el sentido divino, apoyándose en Dios. Desde ese punto de vista interpreta Guattari el ateísmo. El ateo, dice Guattari, es el hombre que está privado del sentido divino, en la medida en que esto es posible, o lo tiene oscurecido. Es pues un insensato, un demente. No está en sí mismo, sino enajenado. Palabras del padre Guattari traducidas por Julián Marías. Como estamos viendo, se trata de buscarme como persona, como intimidad, y en ella a Dios. Yo me intereso a mí mismo porque es allí donde encuentro a Dios. Si lo busco por el mundo, dice Julián Marías, difícilmente lo encuentro. Cuando entro en mí mismo es cuando puedo descubrir la huella de Dios. Me descubro como imago Dei, imagen de Dios. Es mi intimidad el lugar donde puedo encontrar la huella de Dios, donde puedo rastrear esa realidad, no solo suprema, sino autora de todas las demás, y por supuesto de la más importante de este mundo, que es cada persona humana. Esto significa, tengámoslo en cuenta, un cambio total de perspectiva con respecto al pensamiento anterior al cristianismo. Un planteamiento tan totalmente nuevo que nada tiene que ver con el pensamiento helénico o romano. Se trata de buscar a Dios allí donde primariamente se lo puede encontrar, donde más se manifiesta, es decir, en mí. Esas afirmaciones de Julián Marías no podían ser aceptadas por los examinadores de su tesis doctoral, según los cuales, de acuerdo con la vieja teoría del conocimiento, en la presente vida solo encontramos a Dios de una manera indirecta. En este mundo, la mente humana no puede alcanzar un conocimiento directo de las sustancias inmateriales, las cuales no son ni pueden ser objetos de los sentidos. Para ellos, para esos examinadores de la tesis suspendida de Julián Marías, como de Dios no tenemos imágenes, porque su sustancia no impresiona nuestros sentidos, el entendimiento no puede aprender por sí mismo directamente a Dios. Solo lo podemos conocer a la medida en que los objetos sensibles manifiestan su existencia, permitiéndonos alcanzar de él un conocimiento analógico, indirecto e imperfecto. Según esos examinadores que suspendieron su tesis, la razón, mejor dicho, su sucedáneo, el raciocinio, sirve para aplicar el principio de causalidad a los efectos sensibles que en este mundo encontramos de esa suprema causa externa al hombre llamada Dios. Frente a esa vieja teoría del conocimiento sobre Dios, presentado como cosa conocida indirectamente por las imágenes que provenientes desde sus efectos por los sentidos externos se imprimen en nuestra sensibilidad, Guattari afirmaba a Dios rigurosamente personal, conocido en nuestro interior, como acabamos de ver. Los examinadores de esa tesis de Julián Marías estaban en contra de las objeciones que Ortega ponía a la concepción que ellos tenían de Dios como no personal. Ese Dios, según Ortega, no tiene más papel que mover el mundo, tirar de él desde fuera y delante de él. Se parece, sigue diciendo Ortega, a un tractor 8 cilindros, o a un pachón asador que hace girar la espetera del universo, donde nosotros somos la asada volatería. Es su deus ex machina, su deus mecánico. Hasta ahí las palabras de Ortega. Las viejas pruebas de la existencia de Dios eran fundamentalmente cosmológicas, físicas, basadas en la astronomía precopernicana. No olvidemos que el descubrimiento de Copérnico minó la autoridad y credibilidad de los postulados físicos, completamente erróneos, de esa teología natural que hacía primar la percepción sensible como vía filosófica de acceso a Dios. Tras Copérnico y Galileo, hay un grave problema. En palabras de Julián Marías, cuando la teología se aferra a conceptos inadecuados de origen ajeno al cristianismo y se enreda en ellos, no se puede pensar a Dios como un ser supremo, escasamente personal, en el fondo deísta.
Es necesario intentar pensar personalmente a Dios, con todos los recursos de que disponemos. Si se mira bien, algunos son muy recientes, sigue diciendo Marías, y ello no es motivo suficiente para renunciar a ellos. Es menester la incorporación de lo personal a la perspectiva cristiana. Por consiguiente, confiesa que no ofrece duda que el método adecuado para pensar la realidad divina es a partir de la vida humana, de la realidad única, radicalmente diferente de todas las demás, que es la persona. Justamente lo que ha empezado a comprender la filosofía de nuestro tiempo, la que ahora mismo se está haciendo. Palabras de Julián Marías. Respecto a la intuición insensible que tenemos de Dios, Ortega escribió lo siguiente, palabras poco conocidas también, del filósofo madrileño. Yo creo que el alma europea se halla próxima a una nueva experiencia de Dios, a nuevas averiguaciones sobre esa realidad, la más importante de todas. Porque Ortega creía en Dios. No creía en el Dios mecánico, cosmológico, físico, impersonal. Creía en un Dios completamente personal. Parece que esa nueva experiencia de Dios de la que hablaba Ortega la tuvo precisamente un discípulo suyo, Manuel García Morente, que defendió a su amigo Julián Marías en su defensa de tesis, el único que lo defendió, y que describió el hecho extraordinario que vivió en París como una percepción sin sensaciones. También García Morente en el hecho extraordinario emplea 6 veces la palabra vivencia para describir ese hecho extraordinario, palabra que fue introducida por Ortega, su maestro, en el diccionario de la Real Academia Española. En 1913 no se utilizaba la palabra vivencia, era una palabra malsonante, y Ortega propuso que se acuñara la palabra vivencia. Julián Marías recuerda que Dios es amor. Esto es algo extraordinario. Eso no lo hubiera podido comprender nunca un hombre pagano, un hombre precristiano. Para el cristianismo Dios es amor, que consiste en amor, y esta es su última realidad. No una cosa, ni una sustancia, ni siquiera un poder. Y el hombre está definido por su condición amorosa, por su condición indigente. El hombre no es suficiente, no es una sustancia suficiente, sigue diciendo Marías. Es una realidad indigente, menesterosa, que necesita cosas y necesita personas. Desde muy joven, Julián Marías se dio cuenta de la unión misma, del problema del fondo de la persona con el problema de Dios. Tanto que además de traducir la obra de Guattari sobre Dios, a sus 27 años de edad, publicó la traducción que hizo del libro de Max Scheler titulado De lo eterno en el hombre, la esencia y los atributos de Dios. Uno de los descubrimientos de Marías tiene que ver con la autonomía moral del hombre, porque frecuentemente se dice, sobre todo a partir de Kant, que la moral cristiana es una moral heterónoma, que le viene de fuera al hombre. Los mandamientos de Dios, según Kant, vienen desde fuera del hombre. Por eso Kant postula una moral autónoma, cuyos mandamientos el mismo hombre los formule. Bueno, según Julián Marías, la perspectiva adecuada parte de hacer constar que Dios no es un heteros, no es algo que esté fuera del hombre, sino que Dios es lo más propio del hombre, porque Dios está dentro de cada hombre. Y eso significa que los mandamientos de Dios no son externos, sino que vienen descubiertos dentro de cada hombre. La ley de Dios está escrita en nuestros corazones, dirá San Pablo. Y por eso, según Julián Marías, la moral cristiana es autónoma. Los preceptos los encuentra cada hombre dentro de sí, porque Dios no está fuera de nosotros. Es el gran error que critica Julián Marías, considerar que Dios es algo externo, un heteros, cuando se trata de lo más autós, lo más propio de cada hombre.
Decir que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios significa que mientras Dios crea las cosas según modelos ejemplares, idea que muchos interpretarán como especies, el modelo ejemplar con el que crea al hombre es Dios mismo. El planteamiento cristiano sobre la realidad de Dios tampoco se parece a lo que dice la especulación helénica. No se trata de que Él sea algo separado. Volvemos al asunto de lo externo. Dios es considerado siempre como algo exterior a mí. Resulta que la perspectiva cristiana enseña lo contrario. En el Evangelio se subraya esta gran verdad, que Dios habita en cada uno. Lo cual es algo completamente nuevo. Dios no es algo separado de cada hombre. Tampoco, como dice Julián Marías, puede concebirse a Dios como el primer motor inmóvil, que mueve sin ser movido. Nuestro querido filósofo Harold Rayleigh, en un libro suyo excelente, titulado El Dios desconocido, dice que considerar que Dios es un motor que no se mueve resulta un lastre en el pensamiento, porque ¿acaso el amor no se mueve? Dios no puede ser un motor inmóvil, porque es muy difícil pensarlo, como si nunca pudiera arrancar. El amor siempre se mueve. Por eso el cristianismo consiste en esa gran innovación con respecto a todo el pensamiento pagano anterior. El gran peligro siempre que tenemos es concebir a Dios como sustancia, concepto que es ante todo un instrumento para comprender lo que es cosa. El sustancialismo, al definir a Dios con ese concepto cosificador, no lo considera como personal, sino como algo que, para Julián Marías, en cambio, es alguien quien. Leibniz, hablando de Dios, emplea una palabra maravillosa que llamaba la atención de Julián Marías. Dice que Dios es encantador. En el francés que utiliza Leibniz, charmant. Dios es encantador. Tiene por nosotros no un amor abstracto, sino concreto, ternura. Y el hombre debe tener también ternura respecto de Dios. Para Leibniz, amar a Dios es amarlo con ternura, tendresse. Hay con él una relación estrictamente personal, relaciones de amor, de ternura, de libertad. Justamente así, para Marías, que en esto coincide con Leibniz, así es la persona, cuya esencia más verdadera, como la de Dios, su modelo, es el amor, siempre unido a la razón. Por eso las personas divinas se inhabitan. La inhabitación es ese concepto que también aparece en el Evangelio tantas veces y que en la teología griega se acuñará con el vocablo perijóresis, inhabitación. Dios habita en nosotros, lo mismo que cada uno de nosotros habita en Él. Al fundirse dos sustancias, por ejemplo, la aleación de cobre y estaño produce bronce. Desaparecen ellas mismas, se reducen para formar otra distinta. En cambio, dos personas, al unirse, conservan ambas sus dos realidades, cada una con su mismidad y su unicidad, incrementada y enriquecida. Ninguna de ellas quiere su fundición o disolución, sino la presencia viva de una y de otra en unión común. Una habita en la otra. Para encontrar a Dios que habita en cada uno, hay que entrar en sí mismo, no quedándose ahí, sino yendo de dentro afuera, a fin de encontrarse con el prójimo, manifestación del Creador. Se dice nominal y abstractamente que Dios es infinito. Julián Marías añade, muy bien, tradicionalmente se tiene la concepción de que la infinitud de Dios consiste en pensar que es capaz de crear mundos, universos, galaxias. Sí, muy bien, efectivamente, pero no es solo eso. Dios es infinito principalmente porque atiende a cada criatura, porque a cada una la ama, porque se ocupa de cada uno de nosotros. Por eso Julián Marías propone razonar más sobre esa infinitud de Dios. La infinitud de Dios para él quiere decir precisamente que se puede ocupar de todo plenamente, que conoce la realidad desde todos los puntos de vista imaginables, que está dentro y fuera de cada cosa, desde todas las perspectivas que podemos imaginar, que conoce a cada persona como tal,
en su integridad mucho más que nosotros. Y por tanto su atención puede ser total a cada uno de nosotros, de los miles de millones de hombres que han existido y que quizá existan en el futuro. Por consiguiente, cada persona para Dios es única. En esto consiste el vocablo y el concepto de unicidad, que antiguamente se reservaba para muy pocos seres. En la metafísica de Julián Marías, cada persona es única, cada persona presenta ese rasgo de unicidad. Por eso al buen pastor, cuando se le pierde una oveja, no se encoge de hombros. Al mal pastor no le importa que se le pierda una oveja. Piensa que conserva el rebaño, conserva la especie, conserva esa materia. Piensa que cada oveja es idéntica a las demás. En cambio, para el buen pastor, cada oveja es imprescindible, insustituible, irrepetible, no es intercambiable por otra. Ya voy terminando. Frente a la unicidad rigurosa de cada persona, según Julián Marías, se está difundiendo la impresión de que no somos nadie y por tanto somos intercambiables. Y sigue diciendo en uno de los artículos que me dictó. Es precisamente lo que no somos ni podemos ser. La irreligiosidad ambiente tiene como fundamento la pregunta de cómo Dios va a estar ocupándose de cada uno de nosotros. El atributo de infinitud aplicado siempre a Dios se ha ido convirtiendo en algo abstracto y meramente cuantitativo. Infinitud quiere decir precisamente la capacidad de estar en todas partes, de tener todo presente, de ocuparse de todo y, al menos en el cristianismo, de amar a todos. Este es el sentido inmediato de la infinitud, al menos el que tiene que ver con nosotros, el que permite sentirnos bajo una mirada que, sin embargo, nos deja solos, en unas manos que no solo nos dejan libres, sino que nos ponen en libertad. Es necesario repristinar los conceptos, muchos de ellos esenciales, usados durante siglos, pero que se han ido desgastando y trivializando. Con todos esos recursos intelectuales que hemos ido enumerando brevemente para no cansarlos a ustedes, Julián Marías hace una invitación a la entrada en uno mismo, al ensimismamiento, como dice esa espléndida palabra española. Pero hay que agregar que no se trata de ningún aislamiento ni solipsismo, porque la vida humana no pasa dentro de uno mismo, sino que es un dentro que se hace un fuera, es decir, que acontece en el mundo. Si se toma en serio la imagen de las raíces, se descubre que de ellas brota todo lo demás. Se desciende hasta ellas no para quedarse allí, sino para recobrar toda la realidad desde su núcleo vivificante. Y entonces se ve lo que en nuestra época parece obstinada en desconocer o negar, que la realidad es maravillosa, dice Julián Marías. Comparado con los males de este mundo, por ser Dios el bien infinito, un cristiano debe ser siempre optimista, dada esa realidad que Marías califica como maravillosa. Es curioso que cuando se hacen balances de lo real, muy particularmente en nuestro tiempo, suelen ser negativos. El hombre se inclina tantas veces al negativismo, sobre todo hoy. Julián Marías nos invita a la esperanza. Una de sus frases predilectas era: no perdamos la esperanza. Suele ponerse en primer plano los males de este mundo, que no son pocos, no nos engañemos. Aunque no está nada claro que sean más los males que los bienes, sigue diciendo Marías. Y continúa. Pero en todo caso, se suele cometer, incluso por cristianos, la gran omisión, como el principal componente de la realidad es Dios mismo. Para un cristiano el pesimismo es imposible. El balance total es superabundantemente positivo, sean cualesquiera los males que se puedan descubrir y acumular. Démonos cuenta, para terminar, no quiero cansarlos más, de algo sumamente importante. La vieja teoría del conocimiento decía que de Dios no tenemos imágenes, porque según esa vieja teoría del conocimiento, se precisa de una sustancia material que afecte a mis sentidos externos. Y por lo tanto, de Dios no tengo imágenes que puedan imprimirse en mi fantasía o imaginación. Pero en cambio, no hay que olvidarse de que la verdadera imagen de Dios es el propio hombre, cada uno de nosotros. Ese es el punto de vista que a Julián Marías le interesaba resaltar. Se decía desde esa antigua teoría del conocimiento precisamente eso.
el conocimiento comienza siempre por las imágenes impresas en mi sensibilidad. Y a partir de ahí se decía que el entendimiento agente abstraía lo universal de la imagen de una cosa particular. Se concluía diciendo que como de Dios Él no es una sustancia sensible, por lo tanto no hay imágenes de Él que afecten a mi sensibilidad. Julián Marías, en cambio, señala que la verdadera imagen de Dios es el hombre. Luego, desde el hombre hay que partir para conocer a Dios, proyectando hacia Él lo que de cada uno de nosotros conocemos. Y termino ya. A Julián Marías le ha correspondido la tarea de recuperar el tema de Dios, pero no teorizado al modo aristotélico, desde los sentidos, como causa externa y remota, sino conocido desde la razón y el amor, bienes propios, íntimos de la mismidad de cada hombre, imagen de su creador, el cual es raíz y fundamento intrínseco de la persona. Al comienzo de esta ponencia, recordé cómo para San Agustín el verdadero filósofo es el que ama a Dios. Creo que esta frase retrata a Julián Marías, verdadero filósofo, tan amador de Dios que probablemente no haya habido ningún otro caso en la historia de la filosofía contemporánea de un filósofo cuya vida y obra, desde su primera juventud hasta su vejez, estén tan orientadas hacia Dios. Gracias. Muy bien, don Enrique, muchísimas gracias. Qué pasión le pone usted al conocimiento, a ese mundo interior donde uno se encuentra con la fuente de la verdad, nos acaba de decir, y por tanto se encuentra con Dios. Porque claro, el hombre no es irreductible a lo dado. Si fuera reductible a lo dado, pues lo que no ha entrado por los sentimientos, por los sentidos no está en el hombre. Pero como en el hombre también está el alma humana, como el hombre es creación nueva, pues ahí dispone de un arsenal que le ha facilitado el propio Dios y que en la revelación encuentra su pleno sentido. Yo creo que ha sido maravilloso escuchar todo esto y abrimos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no voy a aprovechar yo para preguntarle a Enrique González Fernández. Lo primero, felicitarle una vez más por estar con nosotros, que siempre es un placer escucharle y es da gusto escuchar la profundidad desde la que habla y desde la que transmite el pensamiento de Julián Marías. Hoy, esta mañana, Eduardo Ortiz le ha hecho una pregunta a Elio Carpintero, preguntándole si él creía que a lo largo se podía ver a Julián Marías, se podía interpretar a Julián Marías como que a lo largo de su obra ha habido una deriva hacia sí mismo, hacia su propia biografía. Esta pregunta me ha parecido muy interesante. Quería trasladársela a usted, que conoció también a Julián Marías, si hay una aproximación a lo largo de Julián Marías hacia su propia persona, o qué valoración hace de esa deriva, si es que se produjo. Gracias. Gracias, don Juan. Sí, efectivamente podríamos tener en cuenta cómo su autobiografía, titulada Una vida presente, fue publicada bastante tarde, cuando él había publicado tantos libros suyos. Y cada vez que leemos esa biografía suya, nos damos cuenta de que se trata de una vida llena de virtudes heroicas. No es exagerado esto que estoy diciendo. Yo le decía a Julián Marías frecuentemente que cada vez que releía Una vida presente, esa autobiografía suya, era una experiencia que me confortaba a mí mismo. Es decir, asistir a los grandes acontecimientos de su vida con tantas dificultades y que él nunca perdiera
la serenidad, la paciencia, la confianza en Dios, porque él confiaba verdaderamente en la divina providencia. Y tuvo muy arraigada esa convicción desde joven, desde su adolescencia. Por muy mal que se le presentaran las circunstancias, tantos episodios de su vida personal tan difíciles, desde la muerte de su hijo mayor, que de entonces tenía 4 o 5 años de edad, y que resultó un verdadero golpe para aquellos jóvenes padres, que nunca perdieron la esperanza, siguieron confiando. Y usted pregunta, don Juan, acerca de si podría considerarse que Julián Marías se fue progresivamente volviendo hacia sí mismo. Yo estoy convencido de que sí, pero porque ya disponía de más tiempo. Tenía más holgura económica, por ejemplo, en su juventud. Como no tenía un sueldo fijo, tenía que vérselas cada día con el ingenio de ver cómo podía ganar dinero para dar de comer a su familia. Apenas tenía tiempo para dedicarlo a sí mismo. Cuando tuvo más holgura vital es cuando quizá se decidiera a escribir sus memorias. Y muchas personas que lo conocían bien, amigos sobre todo, lo invitaron a que las escribiera con el objeto de ayudar a otras personas. Siempre conociendo las vidas de los demás, sobre todo cuando hay virtudes heroicas, nos beneficiamos todos. Y creo que también es una experiencia religiosa esta, la de acercarse a leer la biografía de Julián Marías, porque a mí por lo menos me pasa, cada vez que releo una vida presente, me encuentro con más fuerzas para superar las dificultades de esta vida, para confiar en Dios en definitiva. Esta mañana hemos tenido un debate, don Elio Carpintero y un servidor, un debate muy sano y muy bonito, donde él planteaba que no había filosofía cristiana, que Marías no era un filósofo cristiano, y en un momento determinado, probablemente era por mi incapacidad para entender a un gran hombre como esta mañana yo estaba escuchando, en un momento determinado, casi la racionalidad de la fe, ¿no? Entonces, que le ha dicho, bueno, porque claro, la religión es otra cosa, como el islamismo, como tal, y yo le he dicho, hombre, ojalá que los islámicos tuvieran a un Tomás de Aquino, ojalá, ¿no? Pero dicho esto, es verdad que usted y yo sabemos que en la historia de la filosofía hay una etapa de Tomás de Aquino y de filosofía cristiana, de la escolástica. Es verdad que Julián Marías no se llama filósofo cristiano, sino filósofo de la verdad, porque dice que todo tiene que partir de la verdad y de la verdad con seriedad. Él no mintió nunca, pero sí que él entra en argumentaciones racionales, de evidencias sobre Dios, no de la fe, que es otro tema, Es decir, la fe es donde la fe uno lo puede tener o no tener, pero evidencias de la racionalidad de creer sí que las tiene cuando dice, nosotros no tenemos a Dios secuestrado, no lo tenemos ahí para poder decir, pero sí tenemos a la persona humana que tenemos muy claro que es una innovación radical de la realidad, porque no se puede reducir a realidades dadas. La genética y el medio ambiente no es suficiente para la constitución de la persona humana, para una persona humana. Hay algo único y irrepetible en cada persona humana, que es nuevo y de la nada, que lo que luego después yo escuché, por otro lado, a Natalia Molatala, a la bioquímica, expresar muy bien cómo es lo que los científicos llaman también un plus de realidad, más realidad que físicamente no se puede saber qué es porque no se entiende ni los propios, pero sí que muestra que desde la concepción, desde el mismo momento de la concepción, ahí está lo personal, algo personal que es intransferible. Y que usted cuando decía buscan al interior y decía, bueno, es que los clásicos habían dicho en algún momento determinado que lo que no estaba en los sentidos no lo podía tener la razón. Pero sin embargo, si entras en tu interior hay una fuente de verdad, por tanto estamos hablando de otro conocimiento. ¿Podría un poco concretarnos esto un poquito más? Es que me parece muy importante en este momento de cara a la racionalidad de la fe, que el Vaticano I deja muy claro que el hombre es capaz de Dios, y que lógicamente desde la razón natural y por analogía puede llegar a Dios. Otra cosa es el don de la fe, ¿no? Lo tenga o no.
Yo admiro mucho a don José Luis. Esto lo confieso cada vez que vengo a Valencia. Y le estoy agradecidísimo. Es muy inteligente. Y aborda una cuestión fundamental. Julián Marías, como Ortega, ambos piden una filosofía cristiana de nuestro tiempo, una nueva filosofía cristiana. Esto lo escriben con mucha frecuencia, ambos. Sobre todo Ortega. No estaba de acuerdo con identificar la filosofía cristiana con ese sensualismo del que hemos hablado. Para Ortega y para Julián Marías es necesario otra filosofía cristiana que ponga en su justo papel a la razón, porque según ambos pensadores, la vieja filosofía cristiana no tenía un concepto apropiado de la razón, era más bien lo que se hacía un raciocinio. Es decir, en el caso concreto que nos ocupa, el contenido de este congreso, se afirmaba que a Dios se lo conoce a través de sus efectos físicos en este mundo. Es decir, a partir de los sentidos, no la razón, sino el raciocinio, es lo que critican tanto Ortega como Julián Marías, esa vieja filosofía cristiana. El raciocinio hace afirmar el principio de causalidad para probar la existencia de Dios, y empleando esos argumentos basados en la vieja cosmología precopernicana. En cambio, Ortega y Julián Marías piden rescatar el valor de la razón. La razón como tal es incapaz de negar a Dios, porque el Logos es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Dios es razón, como tantas veces decía el Papa Benedicto XVI. No solamente es amor, agape, también es Logos, es razón. Y por lo tanto la misma razón es aquella facultad que nos lleva siempre a Dios. Y en esto insiste el padre Chatry. Por eso el conocimiento de Dios, esa obra del padre Chatry, llamó la atención prodigiosamente a Julián Marías, porque vio en él una posibilidad para hacer una nueva filosofía cristiana, basada justamente en la recuperación del valor de la razón como tal. No tanto de los sentidos. Según Ortega y Julián Marías, la vieja filosofía cristiana era sensualista, era más aristotélica que otra cosa. Y por eso ellos invitan a hacer esa nueva filosofía cristiana, que Julián Marías decía que más que una tarea del siglo XIII, es una empresa del siglo XXI, de nuestro tiempo. Porque Julián Marías y Ortega también esperaban una nueva filosofía cristiana, cuyo centro sería ese nuevo concepto, o mejor dicho, clásico concepto de razón, la presión de la raíz en su concepto. Y la razón hace ver que cada persona es una innovación radical de realidad, es decir, es una realidad totalmente nueva e irreductible a ninguna otra. Y al creador, al que puede decir no. Es decir, yo no soy reductible a mis elementos químicos, el oxígeno, el nitrato, el potasio, el hierro, que intervienen en la composición de mi organismo. Yo también soy cuerpo, soy corporal. No es que yo tenga cuerpo, como dicen tanto antiguamente como la fenomenología. Dicen, yo tengo un cuerpo. No, es que para Julián Marías yo soy corpóreo, soy corporal, pero al mismo tiempo soy alma, soy qué y quién. Y encuentro en mí una mismidad, es decir, una autenticidad, el fondo de mi persona. Es eso de lo que nosotros entendemos como quién que es cada uno de nosotros. Yo sé quién soy. Se está tratando de contestar a esa pregunta que siempre se hacía en la antigua Grecia, sobre la puerta del templo de Apolo en Delfos. Se podía leer esa inscripción: Gnosis autón, conócete a ti mismo. Según Julián Marías,
hay ocasiones en las cuales yo me descubro a mí mismo, particularmente cada vez que hago uso de la razón y del amor. Entonces me descubro como ese quién, como esa mismidad irreductible, única, que como yo no ha habido ni habrá jamás otra persona en toda la historia de la humanidad, que como ese niño recién concebido, el niño en formación, el niño que se está gestando, no ha habido ni habrá otro jamás en toda la historia, no solamente respecto de su qué, respecto de su cuerpo. Sus huellas dactilares, por ejemplo, son únicas. Nunca las ha habido ni las habrá, como esas huellas dactilares. No solamente con respecto a ese qué, también respecto a ese quién, a esa mismidad, a esa alma, que desde el momento de su concepción ya es el niño. Por eso para Julián Marías la aceptación social del aborto era lo más grave que había ocurrido en nuestro tiempo. Y por eso estaba preocupadísimo y no podía dormir. Le quitaba el sueño pensar en la cantidad de niños que perecen abortados. Y es que ese niño, como él, no ha habido ni habrá otro en toda la historia de la humanidad. Repito que este concepto de unicidad es nuevo, porque antiguamente, según esa vieja filosofía cristiana, seres únicos solamente había Dios, el único Dios, los ángeles, cada ángel es único, cada ángel agota a su especie. Y en este mundo llamado supralunar se decía que seres únicos eran muy pocos. El Sol, porque agota en sí toda la materia solar, la Luna, porque agota en sí toda la materia lunar, o la Tierra, porque agota en sí toda la materia terráquea. En cambio, cada persona no era única, según esa vieja filosofía cristiana. Para Julián Marías, como para su amigo Segón Lusson, padre de la medicina moderna, de la genética y de la biología modernas, cada persona es única desde su concepción, es decir, como ella no ha habido ni habrá otra. Por eso la nueva filosofía cristiana tendrá que hacer uso no solamente del nuevo concepto de razón, que encontramos ya formulado en el Evangelio, sino una razón que es histórica, porque la historia da razón de mí, no mi materia, como según la vieja filosofía cristiana se consideraba el principio de individuación, la materia es innata quantitate, es decir, la materia que yo puedo señalar con el dedo, estos huesos y esta carne, principio de individuación para la vieja filosofía cristiana. Para Julián Marías el principio de individuación son las experiencias radicales, es decir, de mi biografía. La historia da razón de mí, es decir, para conocerme a mí o para conocerte a ti no me basta medir tu cuerpo, saber cuántos centímetros mides o cuántos kilos pesas o a qué grupo sanguíneo perteneces. No, para conocerte a ti eso me deja indiferente. Para conocerte a ti yo necesito referirme a los datos de tu vida biográfica, esa historia que da razón de ti. La razón histórica, que es el concepto fundamental de Ortega. Y esa nueva filosofía cristiana también deberá hacer uso de estos nuevos conceptos de mismidad y de unicidad. Muy bien. Yo no sé cómo vamos de hora. ¿Ya justos? Tenemos, ya pasamos a la mesa redonda enseguida, ya, a la mesa de expertos, perdón. Está prohibido mesas redondas, aquí no, de redondo no hay nada. Mesa de expertos. Pues, bueno, don Enrique, pues muchísimas gracias, qué cosas, ¿eh? Voy a tener que cambiar cosas de mi última tesis doctoral después de escucharte, ¿eh? Alguna pizca he visto por ahí que tengo que cambiar. Pues, ha sido un placer, yo me he tomado muchísimas notas, lo tenemos grabado, con lo cual ya estás aquí en la lata para poderte citar en esta escuela valenciana de Julián Marías. Poco, tengo que decirlo, porque a mí me gusta ser, a pesar de que no soy bueno del todo, pero soy honrado. José Alfredo me dijo una vez, oye José Luis, tú tendrías que empezar ya a hacer cosas sobre Julián Marías. Y dije, ¿yo? Me dijo, sí, tú, tienes tu tesis doctoral, eres vicerrector, tú tendrías que empezar. Yo, de vez en cuando estás metido en el trabajo, no te das cuenta de las cosas, ¿no? Y entonces empecé a hacer cosas, dije, pues mira, voy a hacer un seminario, pues muy bien, es verdad. Fue lo primero, empezamos un seminario, luego después empezamos a hacer trabajos, luego después artículos, y luego después congresos, a los que asistía él a todos, y luego después pues a dirigir tesis doctorales, hasta 8, o sea que realmente también un poco, igual que otra persona, Paco Zurián, un chico que no, hace muchísimo tiempo que no lo he visto, que recuerdo que yo le dije, me gusta decir sobre qué hago yo el doctorado y tal.
Me dijo, tú, sobre Julián Marías, eres muy parecido a él, eres muy versátil, no me acuerdo de eso de ver la versatilidad. Entonces, que la vida un poco nos vamos haciendo así todos, ¿no? Acudes a un sitio, vas por una calle y te cae una maceta encima. Y vas por otra y encuentras el amor de tu vida. Bueno, yo no, pero el que lo tenga que encontrar. Entonces, es que la circunstancia orteguiana es la pura verdad. Tú has venido ya a Valencia, pues te puedes llevar un milagro de Valencia hoy. Y a lo mejor te lo llevas, que venías preocupado por un tema, ¿no? Y a lo mejor soluciona. O sea, que nunca sabe uno, de verdad, y eso es la multiformidad de opciones que tiene el hombre que salen de esa vida, de esa radicalidad de vida, es lo que hace su biografía y lo que le hace tan diferente, lo que le hace único y lo que le hace persona. Un fuerte aplauso a don Enrique, le agradecemos su presencia y ya pido a los ponentes de la mesa que vengan aquí para que sea esta mesa de expertos. Voy a despedir a don Enrique.